buenos días. Panorama semanal. Hoy Ricardo Nieves y yo decidimos improvisar. Él no sabe con lo que yo le voy a salir y yo no sé con qué me va a salir él después, ya que estamos solo hoy sin Domingo Páez. Y vamos a divagar dentro del mundo de la filosofía, pero de la filosofía posmoderna, como dice Michel Onfray, que tiene un libro de él aquí, que ya comencé a improvisar. No hay filosofía sin psicología y sin sociología y sin tecnología. La nueva filosofía, la filosofía del presente, es una filosofía psicológica. Y yo tenía una frase que viene a concatenarse con todos estos nuevos pensamientos de Antonio Damasio y de Daniel Kahneman, que dice lo siguiente: ¿cómo sé lo que pienso antes de escuchar lo que digo? ¿Cómo sé lo que pienso antes de yo mismo escucharme lo que digo? Y justamente de ahí se trata lo que vendría siendo la esencia del posmodernismo. Vivimos en un mundo tan rápido que la gran mayoría de nuestras decisiones, las miles de decisiones que tomamos en un día, vienen dadas en el plano inconsciente y automatizado. O sea, que la mayor parte de nuestra vida hacemos cosas sin pensarlo, sino que simplemente reaccionamos. Y es ahí donde la nueva neurociencia, al servicio no de la ciencia, sino del control neoliberal del mercado, nos está atrapando sin nosotros ni siquiera habernos dado cuenta. Ricardo, con esa frase yo te dejo para que tú hagas una divagación psicológica y que no durmamos hoy a nuestro público. No es difícil que no se duerma la gente. El tema está duro. No, pero se acaban de levantar, son las 11 de la mañana de un domingo y a veces hay que utilizar el caco en algo diferente. Hace ya más de 2400 años, un hombre en Grecia, a un hombre en Grecia le preocupó eso que tú acabas de decir. Esa persona es Platón y tuvo continuadores como Plotino, es el gran neoplatónico, Porfirio y otros que siguieron la idea de él, y naturalmente la persona que más vamos a decir convergió en pensamiento e ideas con él fue Agustín de Hipona, San Agustín. Para Platón era un interrogante. Señores, hemos empezado el programa muy filosófico hoy, pero eso que tú acabas de plantear, ¿cómo yo sé lo que pienso antes de decir lo que digo? Exacto. O sea, ¿cómo el cerebro sabe que está pensando algo para luego decirlo lógicamente, estructuradamente, lingüísticamente? Un fonema, ¿no? Construir con sonido un juicio que sea entendible, que no sea un disparate, que no sea un dislate mayor. O sea, que sea entendible, conocible, inteligible. El psiquiatra está ahí, metido en el cerebro, buscando cuánticamente cómo se forma el pensamiento. Pero el filósofo, que ahora es psicólogo, está metido en otra parte, ¿no? En la parte, vamos a decir, metido en la mente. Señores, piensen ustedes lo complejo, lo enredado que debe de ser en ese órgano, en la parte dura del órgano, y luego en la parte blanda, en la parte que no se ve, en el software del cerebro. Hilar todas estas ideas que yo estoy transmitiendo, convertirlas en palabras que sean entendibles, razonables y que tengan logos. Y ese eres tú. Tengan razón. Ese eres tú, pero el que te está escuchando, el que no está escuchando está haciendo lo mismo. Está recibiendo información, sí. Le están hablando el tío ahí, quiere cambiar el programa, le sonó el teléfono, pero todo eso lo está organizando y nos sigue escuchando. Y en fracciones de microsegundos, de milésimas de segundo,
ya incluso hasta tiene un adelantamiento de la próxima palabra que yo voy a decir. Por eso es que se está explicando que no es con el tiempo que se piensa, Y por eso, es cuántico. Entonces, para Platón, que trabajó el mundo de las ideas, idos, para Platón, él le llamó a la forma de razonar, porque obligatoriamente para que eso ocurra tiene que haber un mecanismo de razonamiento o tiene que haber una forma de poner en ejecución el logos y producir la episteme. Es decir, logos, razón y lenguaje, que las dos cosas significan, y episteme, conocimiento, pensamiento lógico, racional. Mira. Entonces, para Platón, terminar la idea, él le llamó una forma de pensamiento racional pero automático. Sí. Racional pero autónomo. Con una esfera de independencia más allá de la razón propia. Le llamó razonamiento noológico o noesis. Con doble O, noológico, noesis. De conocer. Sí, noológico quiere decir en este campo pensamiento no ético, es decir, que no pasa por el filtro de lo que yo domino, sino que él se sobrepone solo y sale, como tú acabas de decir, de forma automática. Ese pensamiento no lógico también hoy lo podemos hacer un símil, ¿no? Una comparación con el pensamiento inferencial. Eso va más allá de lo deductivo y de lo inductivo. Duró 2400 años en que el Círculo de Viena, Godot Frege, Bertrand Russell, Whitehead, tomaran el lenguaje y lo convirtieran en la ciencia lógica y le dieron lo que se llama el giro lingüístico a la filosofía. Pero oye, ¿dónde yo me voy? Platón lo que quería decir era que la silla existía como concepto antes de que nosotros los pensáramos. Ya eso se ha dilucidado. Lo que quiero decir es... Pero solo tiene existencialidad cuando se le nombra. Cuando se le nombra y cuando se le construye. Es decir, el concepto silla, la silla puede haber existido, la piedra puede haber existido, incluso ser anterior al lenguaje. Sí. Ahora, la existencialidad de ese objeto, de ese cuerpo, de ese sujeto, adquiere connotación cuando las palabras le dan interpretación. No al revés, interpretación de la palabra a la cosa, sino de la cosa a la palabra. Y al nombrar algo tiene existencialidad. Lo que no se ha nombrado no existe. No existe, pero existe un concepto de silla sin que sea una silla de metal, de madera, ni que sea una piedra, sino que está el concepto universal de silla. Entonces, Martin Heidegger, qué salto tan grande. No. Por eso alguna gente dice que él es el Platón. Si te meten Heidegger, sí nos vamos a enredar. Él dice que, por eso mucha gente dice que Martin Heidegger, el único que se puede comparar con Platón en la filosofía occidental es Heidegger. ¿Por qué? Porque Heidegger se mete en la cosa, el origen de la cosa y la expresión etimológica y lingüística de la cosa. Es decir, es lo que, se mete en la palabra. Déjame aclarar a Heidegger ahí. Él se mete en quién habita el lenguaje. Entre lo óntico y lo ontológico, que esas son las frases que... Señores, esto lo creó Heidegger. Estas dos palabras que yo estoy planteando comienza en el pensamiento filosófico con Heidegger. Martin Heidegger, sí, el mismo nazi que lo quieren acabar, que unos los odian, que otros los aman. Pero, bueno, lo óntico es lo innato del ser, que no es el yo, no es el humano. O sea, todo ente, toda cosa tiene su ser innato, y eso es Platón y el concepto de silla. Por eso, cuando yo dije ahorita, el habitáculo es decir, quién habita el lenguaje o cómo se habita el lenguaje, eso es un concepto puramente heideggeriano. Y solo Platón jugó con eso, nadie se ha metido. Por eso cuando uno lee a Heidegger, él solo no explica lo que está explicando, él explica la palabra que explica eso. Exacto. Eso es un metalenguaje. Explica la palabra que explica eso. Que explica eso. Para eso, ¿sabes qué hay que tener? Hay que tener un dominio de la lengua, de las lenguas y del origen de las lenguas. Por eso él estudió griego antiguo y estudió latín.
y estudió alemán antiguo. De ahí que viene la famosa frase, Todos piensan en alemán. All denken in Deutsch. Es decir, solo se piensa en alemán. Mira, y la gente se pregunta, antes de que usted tranque el programa por lo aburrido que va, o porque Sí, porque usted no viene no está en eso. Ahora, porque ¿cómo usted no está en traer eso a hoy? Ahí voy. ¿Qué es lo que yo quiero decir? ¿Para qué yo como psiquiatra utilizo eso? Cuando yo vuelvo y digo, ¿cómo sé lo que digo? ¿Cómo sé lo que pienso antes de escucharme yo mismo lo que estoy diciendo? Eso es para traer de nuevo al pensamiento, porque es que no tenemos más de 100 años estudiando el pensamiento como un proceso fisiológico. Nos hemos pasado 2400 años desde Platón filosofando sobre la mente. Pero de ahí a coger la mente y decir, la forma de pensar es una función cerebral igualita que la función del pulmón de respirar, como la función del corazón de bombear El sangre, aparato urinario. del aparato de los riñones para hacer pipí, Sí. ¿verdad? Es lo mismo. Es lo mismo. Ahora, los filósofos no podían, porque ellos no habían descubierto la capacidad de la neurona. Ellos no podían. Ahí. La neurona fue ayer, en 1903. ¿Quién? En el año 1980, cuando yo cogí las clases de los sentidos, no existía el concepto de qualia. ¿Cuál es? Entonces, en los últimos... Por eso la neurociencia tiene tanta importancia. Porque está transversal. empezando. Está empezando. Pero está empezando diferente a... Bueno, la neurociencia empezó con Platón. Sí, Pero duró con las ideas 2400 años hasta que se hizo la primera espectroscopía por resonancia magnética funcional. Y hasta que los italianos descubrieron la plasticidad y toda esta cosa. Eso es ya... Eso, mira, Hay dos premios Nobel esos ahí. son los jardineros. Esos son los- Estos son los jardineros de la planta, porque la plasticidad es cómo se reproduce la neurona. Pero vámonos no a la planta, sino a los átomos de esa planta. Vámonos más lejos todavía. Era imposible que los filósofos y el mismo Freud que es de ayer, Sí. se centrara en la profundidad de la neurodiversidad y la concesión del pensamiento desde el aparato pensante, que es el cerebro. No lo podían creer. Freud decía, es que la libido tiene que estar regulada por alguna sustancia, pero eso no se conocían los neurotransmisores. No se conocían los neurotransmisores. No sabía. Él no podía entender la dopamina. Ni la dopamina, ni la serotonina, ni la noradrenalina, ni el la GABA, ni el oxitocina. glutamano, ni la oxitocina. Todos esos grandes neurotransmisores no lo consienten. Entonces, ahora, para volver a ver si aterrizo el tema, ¿qué es el pensamiento? Que es una pregunta igual, ¿qué es las heces fecales? ¿Qué es la orina? ¿Qué es la el respiración? sudor? ¿Qué es la sangre? Asimismo, uno tiene como médico que modelar y decir fisicalísticamente, Sí. empirismo lógico de Rudolf Carnap, que fueron los que trajeron el positivismo lógico, que es la forma en que los médicos estudiamos. ¿Qué es el pensar? Bueno, el pensar aparentemente es la activación de diferentes estructuras anatómicas de nuestros cerebros, las cuales a través de vías, ¿qué se llevan en las vías? Neurotransmisores, organizan y deciden en menos de un espacio-tiempo qué decir. Fíjense cómo yo me enredé. En menos del espacio-tiempo hay que decidir qué decir. Óyeme, está enredado. Ahí voy. O sea, ¿por qué yo decido decir lo que digo y no digo otra cosa? Pero además, ¿cómo yo puedo decidir? Ahí voy. O sea, porque decidir también es una función. Mira dónde estamos. Que la corteza prefrontal, ahí es que se decide. Mira, sí, pero Carajo, ¿dónde? pero- ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Qué? O sea, es aquí que se decide, aquí es que está la función ejecutiva. ¿Tú sabes por qué tú no lo entiendes, ni yo tampoco? ¿Por qué? Porque estamos utilizando El lógica método física. físico, experimental, Tradicional. radicular, causal, explicativo. Y estamos pensando Que pensando como... en la depolarización. Sí. Pero oye, ¿qué pasa? El átomo del El pensamiento... pensamiento es cuántico. Ahí Todo voy. es física. Ahí voy. Óyeme, la estructura celular es la neurona. La neurona es la unidad anátomo-fisiológica del pensamiento. Un grupo de neuronas se considera que son una qualia.
Qualia significa un grupo de neuronas que tienen una función específica. Y hay 1.000 millones de neuronas. O sea, hay para todo. Sí. Para todo lo que usted quiera hay neuronas. Entonces, esa qualia, cuando se reúne con otras qualias, fíjense que estamos hablando del sistema solar y del espacio. Cuando todas esas qualias, todas esas galaxias se reúnen, forman lo que se conoce como un correlato neuronal de conciencia. Ahí se crea la mente, la conciencia, el alma, como Ahora, diría. Yo quiero que lo paremos ahí porque al regresar hay una zona del tallo cerebral, aquí atrás, a nivel de la nuca, donde se hace el cerquillo de los hombres, que se llama Sistema Activado Reticular Ascendente. El sistema reticular ascendente. Ascendente. Que es Sara, ese sistema, ahí es que se decide y él escoge qué es lo que va a pensar. Eso lo vamos a ver ahora. Espérate. El sistema reticular ascendente lo que hace es el sueño vigilia. Sí, Principalmente. pero ahí es que se guarda. Pero reptilianamente, o sea, animalmente, o sea, para que lo que él decide se haga, tiene que llegar a la frente. Se llama simpáticamente. Es simpático. No, porque eso es autónomo. No, porque eso es autónomo. Es autónomo. No, acuérdate que el sistema es neurovegetativo. Ustedes ven que esto es un enredo para nosotros mismos. No, el sistema nervioso autónomo se divide en dos, simpático y parasimpático. El simpático es el autónomo. Los dos son autónomos. Sí, pero el simpático completamente. El otro tiene cierta modulación. El parasimpático. Es que Yo puedo parar la respiración. Hasta un punto. Ahora yo no puedo parar los latidos. No, voluntariamente. Puede disminuir los latidos. Lo que tú estás diciendo es que el simpático no es tan autónomo como el simpático. Exacto, yo no puedo parar el flujo de la sangre. Déjame detener el flujo de la sangre, la sístole y la diástole, yo no puedo. No. Ahora, yo puedo detener el movimiento de este dedo. Sí. Ahora, Héctor, lo que voy a decir pero te quedaste en el tálamo, ¿no? No vamos de ahí para ver cómo es que pensamos. Miren, los griegos le llamaron al mundo visible, material, conocible, la naturaleza, las rocas, la piedra, los árboles, el agua, el viento, incluso el ser humano y las demás especies. Le llamaron physis. Y physis quiere decir naturaleza y quiere decir física en griego. Sí. Y le llamaron episteme al pensamiento lógico, abstracto, racional, pensamiento inteligente, le llamaron episteme. Y al otro le llamaron doxa. Doxa en griego quiere decir simple opinión. Mira, cuando regresemos, nos vamos a meter en este campo, porque es una maravilla. Hay que organizarlo y dejarle un chin de mensaje concreto. Por eso es que los niños tienen que aprender a leer, porque el logos quiere decir razón, pero el origen de la palabra logo es lenguaje. Por eso si los niños no tienen dominio del lenguaje, el razonamiento va a ser pobre. Por eso los niños dominicanos se queman, por eso no entienden lo que leen, por eso se aterrizan, por eso, aunque pasen de curso, no han pasado nada, porque un 63% no entendió absolutamente nada de lo que su cerebrito captó. No tiene logos. Y como final, para que ustedes sigan con nosotros, que estoy haciendo el esfuerzo de mantenerlo a ustedes, ni nosotros mismos no entendimos. Ahora, yo sí le aseguro algo. El simple ejercicio mental que estamos haciendo yo y Ricardo sin entendernos vale más que 7 canciones que usted vaya a escuchar hoy. Porque el estrés que se produce en el cerebro es la única manera de despertar a ese mismo cerebro. Y algún día llegaremos a algo. Para dejar algo concreto de lo que dijimos en la sesión anterior es lo siguiente. La neurona es la unidad. La qualia es la reunión de neuronas y el correlato de neural es la activación en el momento del cerebro. Ese cerebro explota y hay millones de ideas al mismo tiempo. Ahora, ¿qué es lo que hace que uno escoja la respuesta que tiene que dar? Ahí entra el adhesivo neural. El adhesivo neural no es más que esa supracoordinación de esa explosión de pensamiento de nuestro cerebro. Y entonces, si usted llega a ese punto, al adhesivo neural, ya ni usted, ni yo, ni Ricardo lo entendemos, ni los científicos de la NASA lo entienden. Mire por qué.
Porque nosotros estamos usando una lógica de la física tradicional. Para nosotros poder entender eso, tendríamos que ser explicados a través, desde el principio de la certidumbre de Heisenberg, no de Heidegger, de Heisenberg, hasta lo cuántico. Entonces la mecánica y la física cuántica todavía está en teoría. Por eso es que todavía no se puede entender cómo funciona el pensamiento humano. Todos los otros órganos se han explicado perfectamente y se han verificado a través de la física tradicional. Corazón, riñón, pulmones, todo lo que hace, el hígado. Pero el cerebro, para poder explicar esa función, necesita de la física cuántica. Así que ni usted se puede sentir mal porque no lo entendió, porque ni yo lo entiendo, ni lo entiende Ricardo. Eso es muy importante. Ahora, ahí se llega a la física. Ahora bien, ¿qué es el pensamiento? ¿Para qué es el pensamiento? El pensamiento te rige, te controla. El 90% de las cosas que tú haces, que tú decides hacer en tu vida, casarte, actuar, ser médico, ser lo que sea, votar por alguien, todo tiene que ver, elegir un equipo de pelota. Yo soy liceísta porque papi era liceísta, sí, pero hasta los 10 años. Es una decisión. A los 7 años, a los 10 años yo decidí ser estrellista. Entonces, ¿qué hace que nosotros permanentemente queramos ser anarquistas frente al status quo, que es el control que nos tienen los medios, y que Ricardo y yo, tomando la posición de Michel Onfray, que no es más que un anarquista, individualista, nietzscheano, hedonista, ateo, ¿cómo nosotros podemos salirnos un poco a través de estos programas de ese status quo real en el que vivimos todo? Justamente esas son las proposiciones, porque yo estoy viendo Onfray aquí y además estoy pensando en Onfray sin haber visto el libro ahorita. Por eso es que he llevado el tema a ese punto. ¿Hasta dónde nos podemos dejarse llevar? ¿Nos podemos dejar seguir llevando? ¿O realmente viene otro tipo de revolución fuera de la tecnológica? Bueno, ¿qué va a pasar con el mundo? Y tú has tocado a Michel Onfray. Yo traje este texto, se lo voy a enseñar a la gente. Mírelo acá. Decadencia, de Michel Onfray. Él es francés. Él creó una universidad. La de Caen. La de Caen. Él creó una universidad. Es un tipo extremadamente complicado, muy inteligente. Nietzscheano puro, ¿eh? Sí. Y es un sujeto atípico, ¿no? Del pensador occidental. Él habla aquí de la vida y de la muerte de Occidente, pero él no habla de la vida y de la muerte como nosotros hablamos de vida y muerte en el sentido literal. Él habla de la caída de un modo de vida en Occidente. Eso es lo que estamos viviendo. La caída de un modo de vida. Este fin de semana, Suecia, que siempre fue un país neutral, que no se metió en guerra con nadie, que no estuvo de este lado ni de este lado. Suecia, que tiene avances enormes, probablemente es el país en proporción de habitantes tiene más premio Nobel. Sí. ¿Sí? Claro. Creo que compite con Israel o le gana. Pero Suecia es un modelo de vida que se puede considerar exitoso, ¿no? Totalmente. Ahora, en Suecia se dio un fenómeno político. Fíjense que ahí eran los grandes hombres. O los Palmer. O los Palmer, el otro amigo de Peña Gómez, ¿cómo se llamaba? El otro era Willy Brandt. O los Palmer, Willy Brandt. Pero había uno que muy amigo de Peña Gómez, que él escribió su autobiografía. Está en la librería Cuesta, la he visto. Pierre Chory. Pierre Chory. Entonces, esa gente siempre mantuvo ideas incluso progresistas. Cogieron a muchos latinoamericanos perseguidos. Sí. En Suecia acaba de pasar un fenómeno. La derecha se unió con la ultraderecha, los nacionalistas y los ultraconservadores. Es decir, se fue derecha. Sí. Y acaba de ganar las elecciones aplastantemente. Una sola razón. La inmigración musulmana. El instinto de conservación, que es lo más
lo más importante del conservadurismo apareció. Es casi automático eso. Automático. Eso fue un automatismo. Así lo describe justamente un analista. Este señor, esto es un libro provocador. Yo, a la gente que le gusta la lectura, si a usted le gusta la lectura crítica, esa que lo desafía a usted, que no le lleva contento, sino que le muestra, usted muestra interés, pero no solo porque usted coincide, sino porque le desafía lo que usted piensa. Yo le recomiendo este libro. Dice Decadencia, él tiene como 80 libros. Sí, él tiene como 44 libros. Él es un verdugo. Sí. Ahora, este señor tiene una profundidad tan honda. Lo que pasa es que él es tan entreverado, tan huraño, que él no cae bien. Se le llama intelectual anarquista niechano. Sí, lo es. Es muy antirreligioso, muy ateo. Es religioso, ateo, más allá de agnóstico. Y es contrario. Él es un post-marxista. Él es dionisíaco. Sí. Él es totalmente el concepto niechano de Dionisio. No cree en la moral judeocristiana, no cree en la bondad, no cree en la felicidad. Cree que el hombre está hecho para simplemente satisfacer sus deseos, que es dionisíaco. Ahora, yo no comparto el ideario de él. Pero yo le tenía miedo en los 70, en los 80. A mí me atrae. ¿Tú sabes qué me atrae de Michel Onfray? La vastedad de su cultura. En un párrafo él dice 1.000.000 de cosas. Sí. O sea, tú aprendes en un párrafo, como si tú fueras la Biblia, que tú la abres y en un versículo te da algo real. Sí. Y tú te identificas inmediatamente con ese versículo de la Biblia. Tú abres un párrafo y si no te menciona 3 personas y no te organiza una idea con 4 autores, no es Onfray. Ateísmo, hedonismo, religiosidad y el tratamiento que le da la cultura. Es un tipo con un basamento, con una cultura enorme. Para una persona escribir de esa forma tiene que ser muy inteligente y tiene que ser hondamente culto y reflexivo. Ahora, lo que él plantea es una postura de él que hay que respetársela, y él lo hace con mucha propiedad, pero es extremadamente compleja esto. Este tipo habla de una renuncia a todo. Él es todavía más anarquista que Michel Foucault, que es su gran... ¿Y que Lavoisier? Mira, en Lavoisier yo estoy casi a punto de darle delete. ¿Por qué? Porque sí, porque Lavoisier sacó... Yo creo que Lavoisier es bipolar, ¿eh? Yo creo como que él consume algo, ¿no? Él agarrarse mucho de la nariz. Todo el mundo cree que usa cocaína. Lo que pasa es que para mí es bipolar. Para mí siempre vive en una fase hipománica. Y... el Lavoisier lo que ha creado, y es la escuela de Onfray, es el anarquismo. Pero un anarquismo brumoso. Pero sin sentido. Sí, porque no conduce a nada. Este postula y plantea. Hacia dónde va. Si un día dice, Ricardo Nieves es dominicano, y el otro día dice, Ricardo Nieves lo que es caribeño. Y dice, bueno, pero él es casi lo mismo. No, pero un día dice, no, él es africano. Y cuando tú vienes a ver... se contradice de un día para otro. Sí. Entonces, el Lavoisier lo que es una máquina de votar ideas. Y es rabioso. En su postulado. Y demasiado lacaniano, demasiado hegeliano, demasiado marxista. Y se ha quedado entrampado. Por eso Byung-Chul Han le sacó la milla con la famosa posición frente a COVID-19. Te voy a leer esta introducción. Y como si fuera la Biblia. En 1492, Cristóbal Colón no descubrió América. Ante todo porque los primeros que pusieron el pie en el continente americano fueron los irlandeses. Así es. Que se instalaron en Groenlandia. Los celtas, sí. Ahora, desde el punto de vista de la historia, eso es verdad. Ahora, desde el punto de vista de la cultura, no es verdad. No es verdad. Porque la cultura y la historia la escribe el poder, la escribe quien gobierna. Eso es Foucault. Eso es ahí él es totalmente Foucaultiano. Él es Foucaultiano. La verdad la tiene el poder. Que él es un post-Foucault. Él es el post-Foucault. No hay absolutamente duda de eso. Pero su base es niechana. Él es ultra niechano. Es un tipo terrible. Torturar el cuerpo, torturar las almas. El Estado totalitario cristiano. Él entra al cristianismo a romano. Agarra a Pablo y le hace una resonancia magnética. Le hace una exégesis a Pablo. A ese sí conozco yo. Pero como te decía, Onfray fue de los grandes... Mira, ese grupo de intelectuales que la izquierda no conocía, que la izquierda no quería tratar, se nos desapareció
en el mundo tradicional dominicano, donde los grandes políticos dominicanos tienen una cultura un poquito antes de los 80. Pero estos ochenteros, el mismo Foucault, Onfray, Zizek, Shulhan, después, esos son los últimos, Bauman, fíjate que no son manejados mucho por el típico tradicional e intelectual de izquierda que se quedó en Gramsci, que se quedó en esa formación lacaniana. Pierre Bourdieu. Pier Paolo Pasolini. No, Pasolini era una explosión anarquista para ellos al final. Pero hubo un sector que se abrazó. ¿Tú sabes quién ataca siendo de la misma preferencia sexual que Pasolini? Gianni Bátimo. Gianni Bátimo con su cultura del dialecto y su cultura light y su pensamiento light. Bátimo es un anarquista. Es que todos son anarquistas, porque si nosotros no vemos la anarquía como la única forma de explicar el pensamiento humano, yo como médico psiquiatra también tengo que declararme anarquista, porque es un anarquismo epistemológico lo que sucede en el cerebro en el momento de tirar la idea. Y ahí nos vamos a Feyerabend. Feyerabend y sus leyes del anarquismo epistemológico es una realidad. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Los estudios antropológicos, primero, para que partamos de este punto. Si usted agarra un planeta, un asteroide, una enana blanca, una estrella, polvo, piedra... Un meteorito. Y usted le hace un estudio, usted va a encontrar en muchos de ellos carbono, hidrógeno, oxígeno, nucleótidos, péptidos, carbohidratos, bases proteicas, sin manés, todo, lo mismo que hay aquí. O sea, quiero que haya una extensión de todo lo que existe en el universo. Las condiciones para que haya vida en otro espacio están dadas. Por lo tanto, totalmente. Ahora, yo no sé si tenemos el nuevo agnosticismo te tiene que aceptar obligatoriamente que cuando la expresión mitológico-filosófica de que en polvo viniste y en polvo te irás de la Biblia es real. Es real. Es real. La polvo, interpretación bíblica es real. Y otra cosa, hidrógeno, oxígeno, helio, átomo de carbono, hierro y carbono, lo es todo. Lo es todo. Entonces, yo lo que te iba a decir es esto. La mayoría de los estudiosos de la astrobiología, de la antropología... ¿Qué es lo que está de moda? La astrobiología está de moda. Y más con este nuevo, ¿cómo se llama? El nuevo telescopio sí. ya... James Webb. Con James Webb, señores. Que una dominicana participó en el lente. Neurociencia, sí. Astronomía, astrofísica, química, bioquímica. Eso, señores, eso es el futuro. Astrobiología. Ustedes saben que ninguna de las cosas que Ricardo Nieves y yo acabamos de mencionar se estudia en la República Dominicana. No, ninguna, no. O sea, ustedes entienden que aquí no hay la única facultad de física. Sí. Se queda en base por altura partido 2, que eso es geometría, eso no es física. Y espacio igual, velocidad igual espacio partido tiempo. Ya, eso es todo, ahí nos quedamos. Mira una cosa. Hace 50.000 años se forjó la conciencia, la mayoría coincide en eso. Antes de 50.000 años no había conciencia. Entonces, ¿cómo estaba el pensamiento ordenado? Vamos a la pausa y regresamos. ¿Cómo se ordenó el pensamiento para hacer esto que nosotros estamos haciendo? Volvemos en breve. Regresamos a Panorama Semanal en este último segmento. El problema de todo esto que hemos dicho... Y el pensamiento. El problema del pensamiento es... Y ahí es donde está el nudo, ¿verdad? Que a nosotros nos rodea y de alguna manera nos obstruye. El problema es, sobre todo, es un fenómeno de América Latina y de los países pobres, es que nosotros no completamos la escuela tradicional. Es decir, no alcanzamos a terminar la escuela tradicional. Y ya hay que paradigmáticamente cambiar la escuela. Y ya hay que cambiar la escuela. O sea, no hemos saltado 2 siglos, 3 siglos. Sí. O sea, ¿cómo si no terminamos la escuela tradicional, el pensamiento tradicional? Ahora debemos de afrontar y enfrentarnos a la nueva forma de pensamiento, al nuevo cambio de la racionalidad humana que está planteando el siglo XXI. Y los profesores no pudieron completar ni siquiera la vieja escuela. Entonces, ¿cómo vamos a pasar a la nueva escuela? No sé si tú conoces a Iván Illich.
el del término la desescolarización, la sociedad desescolarizada. Sí. Así hay tanta sociedad en el mundo. Sociedad desescolarizada, Iván Illich. Sociedad del cansancio, Byung-Chul Han. Sociedad transparente. Sociedad del espectáculo, Guy Debord. Todas las sociedades. Iván Illich decía que hay que desescolarizar. Ustedes recuerdan una película que fue un ícono, y ya tiene 40 años justos, The Wall, la película con la musicalización de Pink Floyd. The Wall, Another Break in the Wall. ¿Te acuerdas cómo decía la canción? We don't need no education, porque somos otro ladrillo en la pared. Another brick in the wall. Sí, ese era justamente usando, oye, ¿quiénes? Cuando tú lees el guión de la película, tú te das cuenta quiénes son las referencias. McLuhan, Onfray, Iván Illich, con la desescolarización. Entonces, esa película inglesa, ¿no?, del año 82, lo que plantea es lo que iba a pasar. Lo que va a pasar se toma 40 años. Señores, la escuela tradicional, el Babe Vivo Bu, la manera en cómo se enseña la lectoescritura, que es lo más importante de la bolita del mundo. Aunque usted no lo crea, la lectoescritura, por eso los chinos tienen una lectoescritura de 1 millón de símbolos. La lectoescritura sigue siendo la única forma que tenemos, iba a decir los dominicanos, que tenemos los humanos para comunicarnos. El lenguaje sigue siendo la base del entendimiento con nosotros. Todo se basa en el lenguaje. Por eso es que cuando ustedes no oyen hablar tanto y mencionar a Wittgenstein, mencionar a todo ese grupo, es porque el lenguaje se ha convertido en lo más importante de la filosofía y de la tecnología. Pues ese lenguaje tiene que deconstruirse en la nueva manera de enseñanza de los niños. Posiblemente esos mellicitos míos, ¿verdad?, esos nietecitos, tengan que estudiar de otra forma. Tengan que estudiar, vamos a llamarle así, ya no como nosotros aprendimos, pero tienen que buscar. Hay que decir que el cuestionamiento a la escuela tradicional, la nueva escuela, siempre ha estado presente en la cultura nuestra. Acuérdate que Epicuro, escuela nueva. Epicuro, en la antigua Grecia, fundó una escuela donde él incluía mujeres y esclavos para educarlos. O sea, él decía, no, ese tipo de escuela que ustedes practican, la escuela de la democracia ateniense, esa no es la escuela. La escuela tiene que incluir a todo el mundo, incluyendo a los esclavos y a las mujeres. Y daba clase a las mujeres, Epicuro, porque él era un rupturista, rompía con todo. Y luego hubo, posterior, ¿verdad?, incluso muchos siglos después, dentro de los enciclopedistas y de los ilustrados del siglo de las luces, hubo gente que decía, no, ese modelo de enseñanza no va acorde. O sea, siempre ha habido un cuestionamiento. Acuérdate que en los griegos daban clases, uno en el liceo, otro usaba el método peripatético, que quería decir caerle detrás, caerle atrás. Decía, no, la escuela no es para estar sentado. O sea, siempre ha existido quien cuestione la escuela. Pero en el pleno flujo del idealismo como unidad de pensamiento, vino Nietzsche y le metió un jabón en la sopa al idealismo. Creó el antiidealismo y la antiilustración. Entonces, ahora estamos retomando a Nietzsche a través de estos tipos de autores. El tema es, Héctor, y es aquí donde la gente tiene que centrar la atención. No es que el pensamiento no se equivoque, el pensamiento, es decir, la forma de pensar en un momento determinado puede ser equivocada. Ahora, la crítica está en que no debe de ser una forma muerta de pensar. Es que esa es la ciencia. La ciencia piensa 9 cosas y se equivoca en 8.9. Sí. Porque eso es la verificación. Exacto, sí. Después viene la falsación, después la inducción. Todo eso. La decantación. Todo. O sea, señores, que la nueva forma de ver el mundo, de pensar la historia, pensarse hasta el mismo sujeto, es un cambio radical que dejó atrás a la política, a la ideología, a la filosofía tradicional
Estamos en una era de una transformación completa de pensar y de la forma de pensar sobre el pensamiento. Valga ese juego. Y usted sabe por qué. Y esto ya vamos a entrar en ciencia ficción, en Isaac Asimov. Miren, el James Webb, lo único que le está diciendo a la Tierra es: el próximo paradigma, el próximo estremecimiento de la humanidad, como estremeció el cambio del politeísmo al monoteísmo, la agricultura, el descubrimiento de América, la revolución industrial, después de la revolución industrial, la tecnología. En plena explosión de la revolución tecnológica, lo que nos va a dar en la madre, señores, es el descubrimiento de vida en otro planeta. Cuando eso suceda... ¿Tú crees que tenemos vecinos, no? Bueno, ya encontraron un lugar, ahora mismo hay un planeta que es 7 veces el tamaño de la Tierra, pero que tiene 7 veces más condiciones de vida. Y de ya vida lo vieron. como la vemos nosotros. No, teórica. Y donde hay vida, donde hay teoría de vida, hay vida. Porque si hay vida en un asteroide, como tú acabas de decir al principio del programa, entonces hacia allá nos está preparando la tecnología. Pero nuestro cerebro, nuestro chip cerebral, el estilo como aprendimos, no nos da para entender eso. No nos da para entender eso. Por eso ustedes ven tanta teoría de conspiración, de que sí, que ya los marcianos llegaron, que esto, que lo otro, sí, que los americanos tienen un proyecto, sí, el proyecto UFO. Que es un laboratorio. No, eso viene. Eso va a venir, creo que tú y yo no lo vamos a ver, posiblemente, pero estamos a menos de 100 años del gran paradigma de que no estamos solos. ¿Usted se acuerda lo que fue de tierra plana a tierra redonda? O sea, la gente que quemaron por eso. Pues este es el próximo paradigma que todos los vamos a vivir. Y resulta que si hay vida en otro lado, para que nos comuniquemos tiene que haber pensamiento. O sea, que los que están allá piensan también quizá de la misma forma que nosotros. Ahí es donde está el detalle. Por eso es que es tan importante el pensamiento. Y las formas de pensar son importantes porque nosotros no sabemos cómo nos vamos a comunicar para allá afuera. Por eso, el tiempo de hoy, la idea del pensamiento es el todo. Sí, dice Byung-Chul Han que hay un problema porque hay mucha distracción. Sí. El like es el amén de este tiempo. El like es amén. Amén. El smartphone es el confesionario móvil andante. Y Facebook es la iglesia. Facebook es la nueva iglesia. Ahí es que se congrega. Y el Dios, el dinero. Sí, entonces dice Byung-Chul Han que ese tipo de instrumento obstaculiza, obstruye. Señores, ese librito que estás mencionando, Ricardo, es un librito de 120 páginas, Infocracia. Me lo regalaron en español. Pequeñito, unos amigos de los que nos escuchan a nosotros. Omar me regaló ese librito. Lo voy a traer los otros días para echarte vaina, porque él todavía está leyendo libros de 500 páginas, tú ves. Esto de Byung-Chul Han son de 80 páginas. Lo voy a traer la semana que viene. Es exactamente. Entonces, la pregunta es al final, Héctor. ¿Estamos solos Nosotros en el mundo? ¿Te acuerdas de esa pregunta? Bueno, pero en lo que descubrimos los vecinos, sí. Caramba, nosotros estamos todavía discutiendo que faltan aulas y que se van a quedar los niños, que hay que darle un bono, que se construyeron qué sé yo cuántas escuelas, pero que se pagaron algunas que no tenían ni el solar hecho, ni el solar ubicado. Ricardo, hay una sed de necesidades en todas las estructuras del país, post-COVID, que a veces yo me pregunto, pero al presidente, si yo fuera el presidente, yo me parara, la diera la entrevista como Cristo, en calzoncillo la diera y me parara en cuero así, frente al país, y yo le digo, ¿y en serio ustedes quieren más? ¿Qué es lo que hay que hacer en esta vaina? Entonces tú dices, no, pero ahí apareció uno que se gastó 20 millones en un viaje. Óyeme, tú acabas de tocar un tema que no lo vamos a tocar hoy, pero es el tema de hasta dónde las redes, la necesidad del pueblo es un hoyo negro. Mira, y el fenómeno del pensamiento en América Latina es un drama. Puede ser que 20 millones de niños se queden afectados
ante este desastre de la educación post pandemia. Creo que llegamos al final, pero Los que llegamos al final. Porque ¿Cómo- creo que el 12% de los que nos escucharon al principio terminaron este programa ¿cuál ahora. es la mejor manera de cultivar el pensamiento? Mira, la mejor manera y única de cultivar el pensamiento es leer. Leer. No pueden ponernos todavía un chip. No, porque el chip lo que hace es que lee. Que lee. Nos vemos el próximo domingo en Panorama Semanal. Dios mediante. Hasta entonces.